Buenas noches, estimados participantes. Les saluda la asesora académica Gina Guaitaya del Centro Internacional Público Privado CIP. Agradezco mucho su participación al diplomado Ortopedia y Traumatología en Pequeñas Especies con el módulo Casos Clínicos de miembros anteriores y posterior en pequeños animales, que estará a cargo del ponente expositor Diego Silva. Para el buen desarrollo de la ponencia, se les recomienda que mantengan apagados sus cámaras y micrófonos y para dudas y consultas al finalizar la ponencia. Buenas noches, ingeniero, le doy pase a su ponencia. Bien, muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. El que les saluda en esta oportunidad, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, con especialidad en tema de sanidad animal. Ay, Dios mío. Bien, con especialidad en sanidad animal, como les vine diciendo, ¿no? Y el día de hoy, bueno, apoyando también a clínicas de tipo veterinaria para fines justamente de en todo lo que está relacionado a animales menores, ¿no? Bien, a ver, vamos a esperar para poder compartir. Vamos a ver un tema que es muy frecuente, ¿no? Muy frecuente en lo que es dentro del servicio de clínicas veterinarias. Es una de las actividades que tiene por ahí un índice bastante alto de atención en este servicio, lo que vendría a ser, en este caso, a ver, estoy esperando que me den casos, en este caso, clínicos a partir de miembros inferiores y miembros superiores, ¿no? Estoy esperando que me den para poder compartir la diapositiva y poder iniciar ya esta noche de capacitación, ¿no? Ya, ahora sí. Entonces, hoy día vamos a ver eh, casos clínicos de miembros anteriores y posteriores en pequeños animales, ¿no? Eh, Estos, digamos que luego de problemas infecciosos, digamos que ocupa el primer y segundo lugar estos tipos de casos, ¿no? Dentro de lo que es la atención clínica en hospitales de tipo veterinario, ¿ya? Eh, Se tiene una frecuencia muy, digamos así, llamativa, ¿no? Para este servicio, la cual nos hace de que obviamente tenemos que estar preparados para estos fines, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en consideración, ¿no? Tenemos que tener en consideración que las extremidades, en primer lugar, de los animales pequeños, ¿no? Obviamente, por ser animales pequeños, tienen estructuras un poquito complejas, ¿no? Y al mismo tiempo son de un tipo o son de carácter bastante delicado, ¿no? Entonces, es por eso que nuestras mascotas, normalmente tenemos en casa, que son animales pequeños, tenemos que darles un cuidado especial, ¿no? Hacer de que cuando salgan a la calle, obviamente tenemos que cuidar su integridad porque estos animalitos nos van a acompañar y son un miembro más de nuestra familia. Entonces, eso es lo que tenemos que identificar, ¿no? El cuidado que tenemos que tener en nuestros animalitos, especialmente en las extremidades, sean anteriores o posteriores, ¿no? Eh, Tratar en lo posible que no se vean afectados con algún tipo de problema que se pueda presentar. Ya de que puede existir una variedad, pero hoy vamos a identificar o vamos a hablar de los más resaltantes, ¿ya? Vamos a hablar de lo que se presentan con mayor frecuencia dentro de las clínicas veterinarias, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Entonces, dentro de estas condiciones, nosotros tenemos que determinar si son problemas agudos, si son problemas crónicos y que pueden afectar a uno o más miembros, ¿no? Uno de los principales problemas que vamos a tener son
dentro de las extremidades, tanto anteriores, posteriores, incluso en alguna otra parte del cuerpo del animal, este, son por temas de atropellamiento, traumatismos, ¿no? Traumatismos, es decir, fisuras, fracturas, tendinitis, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque muchas veces sabemos que nuestros animalitos tienen un espacio muy limitado en nuestros hogares. Entonces tenemos que sacarlos muchas veces a la calle para aprovechar en que hagan sus necesidades fisiológicas y al mismo tiempo puedan ellos botar un poco el estrés del encierro, ¿no? Pero cuando sacamos a la calle a nuestros animalitos, dependiendo de la forma en la cual nosotros hagamos el manejo en casa, hay algunos que obviamente salen con una tranquilidad porque saben que ya se les ha educado en que la calle es un peligro y aparte de que eviten algún tipo de inconveniente cuando estemos transitando por la calle. Hay otros que salen un poquito apresurados, salen un poquito con toda esa fuerza, esa energía hacia la calle y no miden muchas veces las consecuencias, ¿no? Ahí es donde vienen los problemas de que algún tipo de vehículo los pueda embestir y empezar con estos problemas que vamos a tener. Es una de las principales causas, por así decirlo, ¿no? Este tipo de inconvenientes. Pero vamos a ir viendo otros problemas que también se pueden dar por otros factores, ¿no? Entonces, esta noche vamos a revisar algunos casos clínicos, sobre todo los más comunes que se presentan tanto en miembros anteriores como en miembros posteriores en pequeños animales, es decir, en nuestras mascotas, ¿ya? Y lo que buscamos, obviamente, es de que más o menos ustedes se vayan dando cuenta cuáles son los síntomas clínicos, cuáles son las causas, cuáles son los diagnósticos y obviamente algún tipo de tratamiento que se tenga que realizar, ¿no? No podemos decir de que todos los casos que se presentan, si bien es cierto, les venía diciendo de que vamos a ver los que vemos con mayor frecuencia en clínica veterinaria, pero no quiere decir de que todos los casos sean iguales. Cada historia de cada factor que vamos a determinar esta noche cumple, digamos que es una historia completamente diferente, ¿no? Cada problema es diferente y tenemos que tratarlo de igual manera. Entonces, cada animal reacciona o tiene una forma de reaccionar a tratamientos, a tratamientos que nos permiten a nosotros tener recuperaciones lentas, tener recuperaciones moderadas o recuperaciones rápidas, ¿no? Entonces, eso vamos a ir viendo en el día de hoy, ¿no? Lo primero que vamos a ir viendo, ¿no? Es de que se puede presentar estas situaciones que sean de tipo compleja. Esto es un animalito que ha tenido por ahí algún embiste de algún vehículo, se ven afectadas eh, en este caso los miembros posteriores, ¿no? Eh, es probable que por el tipo de vendaje que tenga se haya visto tenido que hacer algún tipo de intervención de quirúrgica menor y obviamente hacer los controles respectivos, ¿no? Ahí el animalito, obviamente, el animalito al tener una forma irracional de ejecutar las cosas, lo que va a querer obviamente es levantarse. Entonces nosotros lo que vamos a buscar es cuidar al animalito para que empiece un proceso de recuperación y vamos a tener que sedar a nuestro animalito para que esté tranquilo y su proceso de recuperación lo pueda realizar de la mejor manera posible, ¿no? Más aún si es un animalito que ha sido intervenido de manera quirúrgica. Entonces, tenemos que tener las consideraciones de caso. Al mismo tiempo, si nosotros queremos dedicar a esto, obviamente tenemos que tener las instalaciones adecuadas para dar por lo menos los primeros auxilios cuando se presenten este tipo de inconvenientes, ¿no? Entonces, para los que sean médicos veterinarios, obviamente esta labor lo realizan los médicos veterinarios. Nosotros los ingenieros o tecnistas que tengamos de repente algún tipo de especialización en temas sanitarios, solamente somos como un apoyo, ¿no? Un apoyo durante el proceso durante el proceso de tratamiento que se tenga con los animalitos,
Obviamente, el mismo hecho de tener la especialidad nos da un poco de independencia, pero de igual manera siempre tenemos que consultarlo con el médico veterinario, ¿no? Vamos a empezar viendo problemas a partir que se van a dar en miembros anteriores, es decir, en las patas delanteras, ¿no? Lo más frecuente que vamos a encontrar son las fracturas, ¿no? Las fracturas. Las fracturas lo vamos a encontrar, ¿no? ¿Qué vendría a ser una fractura? Ya sabemos que en este caso las fracturas de los huesos de las extremidades anteriores son causadas, son, ¿no? Son una de las causas muy común por el tema de las cojeras en pequeños animalitos. ¿Cuáles pueden llegar a ser los causantes? Hay múltiples causas, ¿no? Dentro de ellas, los que más o los más resaltantes son las que son causadas por traumatismos, es decir, algún tipo de accidente, embestimiento de algún tipo de vehículo, ¿no? Por caídas o golpes que se hayan dado los animalitos por propia instinto muchas veces de sobrevivencia al sentirse de repente atacados o sometidos de repente al peligro, tienden a botarse de manera, obviamente de manera accidental, pueden tener caídas que no deseamos o algún tipo de golpe que se puedan dar por el mismo, muchas veces por la misma energía que estos animalitos transmiten, ¿no? Y en algunos casos pueden ser por algunas enfermedades congénitas como la osteoporosis, que también se da. Entonces, mayormente el tema de las osteoporosis se van a dar en aquellos animales hembras, ¿no? En animales hembras, en aquellos animales que tienen una muy buenos partos con un buen número de camada y que a su vez lo que va a realizar, lo que va a suceder es de que hacer el proceso de amamantamiento y de repente el no tener una buena alimentación balanceada, si de repente estoy acostumbrado no a dar un alimento comercial, ¿no? Balanceado comercial, si no estoy acostumbrado a eso, simplemente estoy acostumbrado a dar alimento de casa, alimento o prepararle su propio alimento, es probable de que tenga déficit de minerales y vitaminas. Entonces, se puede ver afectada el tema, por el tema de la lactancia, se puede empezar a hacer un desgaste de la estructura del calcio, de la estructura ósea, ¿no? Entonces, puede causar problemas de osteoporosis, más aún si no controlamos el tema de suministración de calcio, ¿no? Por eso es fundamental, independientemente de si esté o no comiendo alimento o raciones balanceadas de tipo comercial, independientemente de ello, nosotros siempre de manera semanal tenemos que hacer la aplicación de calcio para que nuestro animalito no tenga problemas. Este proceso lo tenemos que hacer de manera semanal durante todo el proceso de lactancia, ¿no? En caso contrario, lo que nosotros podemos, de esta manera nosotros vamos a prevenir que exista problemas de osteoporosis. Las fracturas por traumatismo, ya les fui indicando, que se pueden dar a partir de procesos de investimiento, ¿no? Diferentes procesos. No solamente el tema de las fracturas se van a ver a nivel de miembros anteriores, sino también de miembros posteriores. Digamos que esto va a ser una frecuente en ambos tipos de miembros, ¿no? Tanto en los anteriores como en los posteriores. Entonces, por ahí que no vamos a repetir un poco para no cansar. Entonces, esta es una de las mayores o es uno de los inconvenientes con mayor índice que se tiene que atender en clínica, ¿no? En clínica y obviamente dependiendo la gravedad se tomarán medidas correctivas, ¿no? Puede ser una fractura simple que simplemente lo que necesita es un proceso de inmovilización o puede ser una fractura compleja que necesita algún proceso en este caso, algún proceso eh, quirúrgico, ¿no? Quirúrgico con fin de corregir y obviamente se tendrán que tomar las medidas respectivas para que el animal entre en su proceso de recuperación, tratando en lo posible de que ese proceso sea lo menos estresante posible. ¿Con qué nos vamos a ayudar para poder hacer el diagnóstico de estas dificultades? Obviamente, si yo tengo un traumatismo, en este caso una fractura,
expuesta, no necesito mayor apoyo porque al estar expuesta a la fractura, obviamente ya tengo el diagnóstico inmediato, ¿no? Pero de ser una fractura en la cual no esté expuesta, entonces nosotros nos vamos a tener que ayudar de placas radiográficas o en su defecto con en algunos casos con imágenes en tiempo real, es decir, con ecógrafos, ¿no? Entonces, esto va a ser la forma en la cual nosotros nos vamos a apoyar para poder hacer un diagnóstico más adecuado, ¿no? Incluso para el tema de osteoporosis, obviamente la osteoporosis no se va a poder determinar con exactitud, vamos a ver un tema de cojera, no vamos a saber cuál es el inconveniente y lo que nos va a ayudar en este caso son las placas radiográficas. ¿Y qué es lo que vamos a determinar en las placas radiográficas, no? En las placas radiográficas nosotros lo que vamos a determinar es a nivel de estructura ósea, a nivel de estructura ósea, por ejemplo, esta es una estructura ósea literalmente normal. Por esta zona hay un tema de fractura, ¿no? Una fractura que se ha dado y que obviamente tengo que recuperar. En el caso de la osteoporosis, esto se hace, digamos, como si se presentaría como si fuese un pequeño colador, ¿no? O sea, vamos a empezar a encontrar puntos o sitios vacíos en la cual esos sitios obviamente se han ido degradando con el tiempo porque el animal ha tenido que usar su reserva de calcio. ¿De dónde? De la estructura ósea. Entonces, eso van a ser digamos, el tema de las caídas, obviamente golpes, ¿no? O sea, caídas que por ahí generen de repente un pequeño esguince, una pequeña tendinitis o un proceso inflamatorio. O sea, son procesos mucho más simples en donde necesariamente tenemos que aplicar algún tipo de tratamiento y obviamente utilizaremos antibiótico y lo demás. El tratamiento que se va a hacer independientemente de esto, mayormente lo que vamos a utilizar es en caso de que haya una fractura, obviamente tendremos que utilizar antibiótico para evitar procesos infecciosos, porque es probable de que haya algún tipo de desgarro a nivel muscular y obviamente al haber ese desgarro, cualquier tipo de bacteria, virus que esté latente se va a poder ingresar y lo que nosotros no queremos es de que haya un proceso infeccioso, ¿no? Si es intervenido de igual manera, porque al intervenir, obviamente voy a generar una herida, por esa herida pueden ingresar agentes patógenos y lo que yo tengo es que evitar ese proceso. Tengo que utilizar antiinflamatorios con la finalidad de que ayuden el proceso de desinflamación y el proceso de recuperación. En este caso, analgésicos, ¿no? Con la finalidad de poder controlar un poco el dolor. Reforzar, en este caso, a los antiinflamatorios y ayudar en el proceso de que el dolor no sea tan intenso y el animal pueda estar tranquilo, ¿no? Y en el caso de intervenciones quirúrgicas, se puede utilizar, dependiendo cuál es el temperamento del animal, se podría utilizar de repente, en este caso, sedantes para en los primeros días hasta que haya pasado el proceso de desinflamación y de infección, se haya pasado los días críticos y ahí ya podríamos empezar. El animal obviamente se va a dar cuenta de su situación y se va a empezar a cuidar. Entonces, eso sería la forma en la cual se podría, eh, o es uno de los problemas que se presenta y las acciones que tenemos que ir determinando, ¿no? Otro de los problemas que vamos a tener es el tema de luxaciones, ¿no? Las luxaciones. ¿Por qué? Porque nuestros animalitos son inquietos, ¿no? Nuestras mascotas son inquietas. Entonces, al ser inquietas, van a estar en permanente movimiento y en ese movimiento muchas veces puede producirse estos problemas de luxaciones, ¿no? Uno de los problemas más frecuentes, por lo menos en la clínica en la cual estamos como apoyo, es el tema de luxaciones de rótula, es decir, ¿no? En la parte de lo que vendría a ser en este caso la rodilla o en la parte del codo, que también tenemos una pequeña, en este caso, digamos, un huesito que trata un poco de controlar, ¿no? Más en la parte, sobre todo, en la parte delantera donde vamos a encontrar, ¿no? Y en la parte posterior también se puede dar este problema, ¿no? Así como también otros tipos de luxaciones a nivel de hombro, ¿no? En este caso simplemente llamamos luxación
Si lo queremos conocer o decir de otra manera, es simplemente que la articulación se sale de su lugar y tenemos que utilizar alguna forma para que no vuelva a regresar. Puede ser un movimiento leve, puede ser un movimiento considerable también, ¿no? Entonces, la luxación de rótula en una condición en la que la rótula se sale de su lugar, ¿no? De la ranura en este caso del trocleo femoral, ¿no? Bueno, este en realidad, la luxación de rótula es para la parte posterior, ¿no? Para la parte posterior. En el caso de las partes, en el caso de los miembros anteriores, lo que suele suceder es de que la parte que nosotros consideraríamos como el codo se sale a veces de su lugar también, ¿no? Entonces, la zona es casi la misma, solamente que acá lo que va a cambiar es el tema de la rótula, ¿no? En la parte posterior, en las partes traseras, en las patitas traseras, ¿no? La rótula se va a salir de su lugar. En el caso de las patitas delanteras, lo que va a hacer es, en este caso, la conexión que se tiene puede salirse de su posición o tener una pequeña torcedura, ¿no? Y ese problema se puede deber a, por ejemplo, a problemas de algún tipo de esguince que vaya teniendo, algún tipo de tendinitis que vaya teniendo nuestros animalitos y lo que hace de que obviamente los tendones, los ligamentos, estén un poco enlongados, ¿no? Y al estar enlongados, lo que van a tener es un juego de la rodilla, porque normalmente los ligamentos y articulaciones en sus condiciones naturales lo que hacen es ajustar la zona tanto de lo que vendría a ser el codo y la parte de la rodilla, ¿no? Ajustan. Entonces, nuestro animalito, por más que esté en constante movimiento, va a estar ajustado y no va a tener el problema. Pero si ya empezamos a tener problemas de tendinitis o inflamación, de repente inflamación, en este caso de ligamentos, lo que vamos a tener entonces es un pequeño juego. En ese jueguito que va a tener la rodilla, es decir, no se va a sujetar bien, se puede dar esta pequeña, de salirse de su lugar, ¿no? De salirse de su lugar. Entonces, esta condición es más común en perros de razas pequeñas, ¿no? Son de raza, en perros de raza pequeña. ¿Por qué en estos perritos? Porque estos perritos son muy hiperactivos. Entonces, pueden llegar a tener procesos de tendinitis y como son pequeñitos, muchas veces no nos damos cuenta de que tienen una pequeña cojera leve o simplemente disimulan la cojera por el mismo tipo de actividad que realizan, ¿no? Estos animalitos caminan rápido, ¿no? No es de que estén corriendo los animalitos de razas pequeñas, no es de que estén en todo momento corriendo, sino de que como las patitas son cortas, son pequeñas, entonces dan la sensación de que caminan como si estuviesen corriendo y en realidad de que caminan bastante a un paso bastante acelerado. Entonces ahí se da en nuestros animalitos. Y es un poquito complicado a veces hacer el diagnóstico hasta que tengamos de repente la ayuda de imágenes, ya sea radiografías o en su defecto el uso de ecógrafos, ¿no? Entonces es fundamental por lo menos cuando vayamos a una clínica veterinaria, de que por lo menos tengan uno de estos dos instrumentos para que nos ayuden un poco a poder hacer diagnósticos. Así a simple vista con nuestros animalitos o por medio con la ayuda de la palpación, muchas veces no podemos hacer un diagnóstico adecuado, pero con ayuda de imágenes obviamente se nos va a facilitar y vamos a ser mucho más precisos al momento de hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar. Se va a dar este tema de luxación tanto en la parte, en los miembros anteriores como también en los miembros posteriores. Obviamente en los miembros posteriores es la rótula y en los otros miembros incluso el tema de luxación, por ejemplo, a nivel de lo que vendría a ser la paleta, ¿no? Que en el caso de nosotros vendría a ser los hombros e incluso a nivel de caderas. Entonces, todo eso tenemos que considerar, ¿no? El tema de las luxaciones. Y acá, por ejemplo, vemos la rodilla de manera normal y cuando es un proceso de luxación. Se sale por un momento, ya sea leve o sea de repente moderado o grave, es decir, el movimiento que genera
¿no? El movimiento que se genere, ¿no? Este movimiento, ¿no? Está de acá hacia acá, de repente, si es corto, ¿no? Si es corto, una luxación leve, pero si esto se extiende un poco más, puede ser moderada o en su defecto sí y ya es bastante extenso. Sería de a partir de este punto, ¿no? En donde está esta zona, ¿no? Esta zona, la de acá, ¿no? A partir de ahí, depende cómo se haciendo su proceso de rotación, ¿no? Entonces, cuanto más extenso se encuentre esta cavidad de acá, distante de este ligamento, ¿no? El ligamento, en este caso, el ligamento cruzado, ¿no? ¿Qué tan distante esté, ¿no? Y ya vamos a hacer la consideración del diagnóstico, ¿no? Puede ser leve, puede ser moderado o puede ser grave, ¿no? En algunos casos, cuando son leves, simplemente lo que nosotros necesitamos es hacerlo volver de una manera eh, con masajes, haciendo de que poco a poco esa rodilla vuelva a su estado natural. No necesitamos de tema quirúrgico todavía ahí. En tema moderado se hace ya un proceso de evaluación, se va viendo si de manera manual lo podemos ir regresando, ¿no? Obviamente tratando de no lastimar más al animal. Y en casos graves, dependiendo la gravedad, la complejidad, si vemos que no va a poder regresar, se tiene que hacer un proceso quirúrgico para ubicar, ¿no? Es un proceso quirúrgico que no es muy rápido, es una pequeña incisión, simplemente que nos permita un poco hacer la manipulación del ligamento y los tendones que cubren la rodilla y ubicar, ¿no? Ubicar. Y el tema de artritis. La artritis también lo vamos a ver en ambos miembros, tanto en anteriores como en posteriores. Pero como vamos viendo para uno, lo vamos viendo también para el otro, ¿no? Entonces, se puede presentar para ambos, ¿no? Y la artritis en este caso es una inflamación de las articulaciones, ¿no? Puede ser causada por una variedad de factores, incluyendo problemas traumáticos, enfermedades autoinmunes e incluso infecciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en caso de que se presente por un tema de traumatismo, normalmente se da esta situación cuando nuestro animalito ya pasó anteriormente por un proceso traumático, de repente no tuvo su proceso de recuperación de una manera adecuada, entonces lo que va a generar es este proceso artrítico, ¿no? No le dimos el periodo de descanso necesario, simplemente como lo veíamos estresado, decidimos volver a sacarlo, empezó a tener actividad, no se hizo el proceso de recuperación de una manera adecuada y a la larga justamente se va a ver reflejado en un proceso artrítico, ¿no? En caso de enfermedades autoinmunológicas, es decir, por ahí aunque ustedes no lo consideren, pero se puede presentar casos, por ejemplo, de que nuestro animalito, por la misma situación de que no tiene un más espacio, porque en algunos casos simplemente tenemos una vivienda en la cual tenemos nuestra sala, comedor, cocina y un par de cuartos, es sumamente pequeño. El animal ya recorre todo el espacio, pero considera que necesita más. Entonces puede generarse procesos de estrés y esos procesos de estrés lo que pueden llegar a generar son problemas de inmunosupresión, es decir, hacen de que la inmunidad baje, ¿no? Por el propio instinto del animal, ¿no? Y automáticamente se puedan presentar algún tipo de enfermedad. Entonces, se presenta esa enfermedad, puede afectar a nivel de articulaciones y obviamente nos puede causar inconvenientes, ¿no? Y problemas infecciosos, ¿no? Y problemas infecciosos que se puedan dar normalmente cuando hablamos de procesos infecciosos a nivel de miembros anteriores y para el tema de la artritis, normalmente tendría que ser a partir de heridas que se infecten en las zonas en donde cual estén
muy próximas a a las articulaciones, ¿no? Entonces, ese proceso infeccioso obviamente va a generar un proceso de inflamación, va a afectar a las articulaciones, entonces puede dejar, si no le damos un tratamiento oportuno y no le damos un tratamiento adecuado, esa infección puede hacer de que nuestro animalito quede de manera permanente con un problema de artritis. Cuando haya algún tipo de característica específica, esas articulaciones se pueden inflamar sin necesidad de que exista un porqué para ello, simplemente se puede afectar. Porque muchas veces, por ejemplo, se puede dar que no se ha curado de manera adecuada, no se ha curado, pero cuando haya un pequeño cambio de temperatura, bajen las temperaturas, por decir, normalmente estamos en un ambiente entre 16 18 grados, pero de un momento a otro hubo una lluvia fuerte, una lluvia intensa o estuvo nublado todo el día, la temperatura baja de repente a 12 10 11 grados y ese cambio simplemente lo que va a generar, como ya hubo un proceso infeccioso, no se curó de la mejor manera, ese pequeño cambio de temperatura, de baja de la temperatura, lo que va a generar es de que la articulación se inflame, ¿no? Se inflame, producto en este caso, ya como un proceso de reacción ante una eventualidad específica, ¿no? En este caso sería el bajar a la temperatura. ¿Cómo puede darse también el otro caso que de repente estamos en un ambiente cálido y de la nada, un día caluroso y plum, se puede dar también el mismo proceso, ¿no? Entonces, ese es el tema de las articulaciones y lo que va a generar, ¿no? ¿Qué va a generar en nuestro animalito? En nuestro animalito lo que va a generar es de que el animalito va siempre, ya no va a tener la actividad que tiene, obviamente, porque incluso la misma actividad puede hacer de que se inflamen las zonas de las articulaciones y nuestro animalito se va a tener que ver decaído en su comportamiento. Ya no va a tener esa actividad que tenía antes del proceso artrítico, ¿no? Ya no va a querer o no va a desear de repente tener un traslado largo porque también le puede causar un proceso de le puede causar un proceso de la inflamación de las articulaciones, o lo otro es de que se puede llegar a postrar por el intenso dolor que pueda tener, ¿no? También tenemos que tener en consideración de que se podría dar por un proceso también de algún tipo de accidente que haya tenido, algún tipo de traumatismo que no se pudo recuperar. Pues muchas veces hay algunos perritos que sanan sin ir al médico veterinario, sin ningún tipo de atención, más por la fortaleza que otra cosa, y les queda el problema, ¿no? Y lo otro es de que ya se vuelven un poco más, eh, digamos que ya son un poquito más sedentarios, ya no quieren tener una vida muy activa, o su proceso de caminata ya son caminatas cortas, ¿no? Y obviamente si tienen este problema, cuando ya ven desniveles, muchas veces van a tener dificultades o muchas veces no van a querer subir o bajar esos desniveles por el dolor que les pueda llegar a causar, ¿no? Y dentro de los miembros posteriores vamos a ir viendo de manera específica también algunos inconvenientes, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, podemos ver la displasia de cadera, ¿no? Cuando hablamos de displasia de caderas, hablamos de una condición en la que la cabeza del fémur no encaja correctamente en la cavidad acetabular, ¿no? Esta condición es más común en perros de razas grandes. ¿Esto por qué se puede dar? Puede haber un proceso de deformación de la estructura ósea, lo que hace de que la cabeza del fémur se desarrolle más de lo normal y que de esta manera no haya un proceso de encaje con la zona de la cadera. Entonces, eh, va a causar problemas de que puede presionar articulaciones, puede presionar la zona de ligamentos e incluso venas o arterias, ¿no?
Entonces, al no haber una de repente adecuada circulación, al estarse estas estructuras apretadas, por así decirlo, ajustadas por la presión que genera el tamaño de la cabeza que está más grande de lo que debería estar, lo que va a causar justamente es de que no encaje bien y al mismo tiempo cree un proceso de presión, haciendo que el animal tenga problemas de dolores y que puedan afectar su calidad de vida, ¿no? Entonces, este es un inconveniente bastante, bastante delicado, ¿no? Bastante delicado. En algunos casos ya es un problema congénito, es decir, que los animalitos en la mayoría de los casos nacen con esta dificultad, ¿no? Se presenta bastante, constantemente, y en algunos casos cuando vemos el tema de la historia clínica, eh, ¿no? Los antecedentes familiares es porque ya hubo en algún momento en algún otro miembro de la familia, en padres, abuelos, etcétera, etcétera, ya hubo este inconveniente en hermanos, ¿no? Entonces, digamos que más es un tema genético que un tema que se pueda generar a partir de repente de un traumatismo u otras cosas. Desde que se puede dar también por traumatismo, sí, pero son muy poco frecuentes. Más ya se dan por un problema de que el animalito ya nace con esa condición, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ver, ¿no? Esto, por ejemplo, es una imagen en donde la cadera está libre de displasia. ¿Por qué? Porque está encajando de manera correcta, ¿no? De manera correcta. ¿Dónde vamos a determinar que es de manera correcta? Si ustedes se dan cuenta, acá donde está después lo voy a borrar, ¿no? Esta zona hay un pequeño espacio, ¿no? Es una línea de espacio que se genera, ¿sí? Es una línea de espacio. Esa línea negra es una línea de espacio. Entonces te está dando a conocer de que se está encajando de manera adecuada, como si fuese un rompecabezas, ¿no? Como si fuese un rompecabezas igual. En esta zona de acá se nota claramente que hay una zona de espacio, así como los rompecabezas, entonces está encajando bien. ¿Cuándo vamos a tener el problema? ¿No? ¿Cuándo vamos a tener un poco la dificultad? Cuando esa línea no se note, ¿no? Lo voy a pintar de blanco. Entonces, esa línea negra no se note, no se note, ¿no? No se note. Entonces, de esta manera. ¿Por qué no se va a notar? O en su defecto, ¿no? Se va a notar fuera del lugar. De repente se va a notar por acá, pero no porque sea una línea de espacio, sino porque es una línea de borde, ¿ya? Una línea de borde. Por ejemplo, acá podemos notar que encaja perfectamente, ¿no? Podemos ver una estructura para acá, ¿no? Una estructura para acá, o sea, para allá, para afuera, y una estructura para adentro. Pero en este caso no vamos a notar una diferencia de estructuras. Vamos a encontrar una línea, pero una línea que va a generarse como un borde. Vamos a ver, ¿no? Entonces, como si fuese la línea de un borde, más no de un encaje. Entonces, si tenemos esa complicación, automáticamente diremos que es una displasia de cadera. Normalmente, cuando viene un animalito y el propietario muchas veces no es capaz de identificar el problema del animalito, es decir, si algo, su mamá, su papá porque lo compró y bueno, no tuvo mayor información. Eh, lo primero que hacemos es, en este caso, un descarte, por decir, tiene dificultades para caminar, ¿no? Y vemos de que en la zona de la cadera hay como que un pequeño movimiento que se da justamente en la unión fémur-cadera, ¿no?
que nos indica o nos da una sospecha de que puede ser un tema de displasia, ¿no? Obviamente no necesariamente puede ser eso, puede ser de repente un proceso de dislocación, o sea, se ha salido el tema de la cadera y hay que tratar de hacer que vuelva a su estado natural. Entonces, para salir y descartar, ¿no? Y hacer el diagnóstico apropiado, tenemos que utilizar justamente este detalle de las utilización de las placas radiográficas, ¿no? Por eso les decía en algún momento de que es importante de que cuando vayamos a un centro médico veterinario, por lo menos tenga el tema de diagnóstico con imágenes, ya sea unos rayos X o un ecógrafo, cualquiera de los dos. Obviamente que si tiene los dos, mucho mejor para poder hacer el diagnóstico. Otro de los problemas que vamos a encontrar es, en este caso, justo como veíamos anteriormente, en el tema de, en el tema de la rótula, puede llegar a ese problema de la rótula a complicarse si es un problema muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener ruptura del ligamento cruzado anterior, este, normalmente se le conoce como LCA, ¿no? Y esto también nos va a hacer de que el animalito esté siempre cojo o tenga una permanencia coja. ¿Por qué? Porque como lo vimos en la imagen anterior, voy a retroceder a la imagen del ligamento, ¿no? Acá. Este ligamento si se rompe, entonces se rompió, se va a hacer en dos partes. No va a sujetar la parte de la rodilla, ¿ya? Entonces, lo que va a haber, esta parte no va a estar sujetada y la parte de abajo igual. ¿Qué va a pasar? Va a pasar de que la rodilla va a tener un juego y producto de ese juego, ¿no? O sea, al no tener algo que lo sostenga, porque el ligamento cruzado está roto, ¿ya? El ligamento cruzado está roto. Lo que va a suceder es de que ese movimiento se va a volver esa cojera se va a volver permanente, ¿no? Y eso tenemos que detectarlo lo más pronto posible, porque cuando se va haciendo ya, digamos que sana de esa manera, después cuando queremos hacer algún tipo de intervención ya es un problema, porque ya el ligamento, en este caso los extremos del ligamento que quisiéramos unir, ya se volvieron completamente tiesos o parte de una estructura muscular. Entonces ya no vamos a poder hacer el trabajo porque ya digamos que cicatrizó esa herida y se quedó ya el ligamento, en este caso, retraído, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado. Esto sí tiene que entrar a proceso de intervención para de esta manera poder estabilizar o hacer de que el animalito nuevamente recupere su condición, ¿no? Entonces les decía que el ligamento cruzado es un ligamento que nos ayuda a estabilizar la articulación de la rodilla. Si no tengo, si este ligamento está roto, no voy a tener estabilidad. El huesito, es decir, la unión entre en la parte de la rodilla no va a tener estabilidad, va a tener un juego y el animalito va a cojear de manera involuntaria, no porque el animalito quiera, no porque le dé un tema de dolor, sino porque como no hay ligamento que sostenga esa parte, simplemente el animalito va a tener que cojear. Obviamente ese movimiento posteriormente al animalito le va a causar un dolor, puede llegar a ser un dolor crónico, es decir, que está el dolor ahí, pero que el animalito puede vivir tranquilamente con ese dolor, ¿no? Entonces, cuando se rompe el ligamento cruzado anterior, es una causa común, en este caso, como les decía, la de las cojeras. Y normalmente este problema lo vamos a ver en perros. ¿Por qué en perros? Porque los perros, a comparación de repente de los gatos como tienen un tema de sacos aéreos, ellos, por más que tengan caídas de alturas importantes, con la ayuda de los sacos aéreos, ellos pueden amortiguar sus caídas, ¿no? Los perros no tienen
esta estructura. Entonces, el animal cuando puede se caiga de una altura considerable, puede llegar a tener este problema, ¿no? Que se pueda torcer de repente por querer amortiguar, se hace el proceso de la torcedura del rótula, la luxación de rótula, y de repente como es un proceso muy fuerte, siente un dolor muy fuerte en su afán de querer em, evitar el dolor, lo que puede hacer es algún tipo de movimiento más brusco que haga que se termine rompiendo este ligamento. Este ligamento es muy fuerte, ¿no? Es un ligamento que incluso es, es muy fuerte y al mismo tiempo es muy grueso, ¿no? Entonces, tiene muy buena resistencia. Para romper esto hay que tener un problema bastante fuerte que se pueda dar, ¿no? Un problema bastante fuerte. Normalmente esto también puede llegar a afectar a los meniscos, porque al no haber un problema, perdón, al no haber que sostenga la rodilla, que lo mantenga fijo, los meniscos van a empezar a, digamos que, hablando de una manera criolla, van a empezar a bailar los meniscos y no van a hacer su función. Entonces podemos tener incluso problemas posteriormente que pueda haber un desgaste del cartílago, de los cartílagos, en este caso de los huesos que son parte de la rodilla. ¿Ya? Este es el problema que vamos a tener, ¿no? Rodilla con el ligamento cruzado anterior roto. Si nos damos cuenta, ¿por qué? Porque ya hay en este caso, ¿no? Hay en este caso el espacio que se genera aquí y es un espacio amplio. Ya te está diciendo de que el ligamento no está haciendo su función. En este caso vamos a encontrar un espacio muy reducido, lo que está haciendo de que haya un contacto prácticamente entre el fémur, ¿no? La tibia y la unión del tibia y el peroné esté haciendo de que haya un rozamiento, ¿no? A la larga, esos cartílagos se pueden ver afectados porque el menisco no va a trabajar, el menisco va a estar flotando por ahí y no va a hacer su trabajo. Entonces, este triángulo mayor nos está diciendo de que no hay un sostén, no hay un adecuado. Normalmente este triángulo debería ser más o menos así, ¿no? Bueno, no me salió tan triángulo, pero es un espacio no tan considerable como lo vemos en la imagen, ¿no? Y otro problema que vamos a tener, bueno, en este caso, lo que les decía, nuevamente las artritis, la artritis que se da, ¿no? En este caso ya sabemos el motivo, puede ser traumatismos, enfermedades autoinmunológicas o tipos de infección, ¿no? Finalmente, los casos clínicos en los miembros anteriores y posteriores en pequeños animales, es decir, en nuestras mascotas, son un tema muy complejo y sumamente desafiantes, ¿no? Cada uno de los casos que se presentan tienen su propia característica y tienen que ser tratados de manera personalizada, ¿no? Mm, es importante que los médicos veterinarios tengan un buen conocimiento de la anatomía y la fisiología de las enfermedades en las extremidades para poder hacer un diagnóstico y tratar estas condiciones de manera mucho más efectiva, ¿no? Al igual que nosotros, los que tenemos la especialización en sanidad, esa especialización nosotros tenemos que aprobarla. No simplemente es de que yo hago, llevo completo mis horas y esto y ya soy especialista. No. Para nosotros el tema de la especialización en temas sanitarios o temas de sanidad animal es muy estricto porque obviamente nosotros también cumplimos en parte, no en su totalidad, en parte como funciones de un médico veterinario, ¿no? Entonces, tenemos que aprobar para de esta manera poder que nos puedan certificar. Entonces, es sumamente importante que los procesos de capacitación se den de la mejor manera posible, ¿sí? Bien, hasta aquí la parte expositiva. Si hubiese alguna consulta, alguna duda, lo vamos a hacer mediante el chat, ¿ya? Lo vamos a hacer mediante el chat, ¿sí? O de manera ordenada aperturando sus micrófonos, ¿sí? Les voy a dar unos minutos. En caso no hubiese preguntas, ya iríamos terminando esta hora de capacitación.
obviamente ya vendremos con los agradecimientos de ser el caso, ¿no? Les doy un tiempito para que hagan sus preguntas y si después de ese tiempo no hay consultas, ya iríamos cerrando esta noche. Bien, si no hubiese dudas, consultas, no me quedaría más que ir agradeciendo en primer lugar a Capacitación Internacional, Público y Privado por la oportunidad que me brindó esta noche de poder compartir con ustedes conocimientos sobre casos clínicos de miembros anteriores y posteriores en pequeños animales. Esperando que esta noche haya sido de su completo agrado. Eh, Me despido, no sin antes agradecer a todos y cada uno de ustedes por el tiempo y la dedicación de poder estar durante esta hora de capacitación reforzando sus conocimientos en este tema, ¿no? Muchísimas gracias a todos nuevamente, éxitos y bendiciones, que pasen un bonito fin de semana. Muy buenas noches, hasta otra oportunidad.